Bendito seas, Todopoderoso. Aleluya, bendito seas. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a compartir una pequeña semilla de la palabra de Dios, una semilla de gracia. Amén. Hay una diferencia entre el pecado y la condenación. Yo creo que cuando entendemos eso, muchas preguntas se resuelven. El pecado tiene una naturaleza. Yo diría que el pecado es lo contrario a Dios. Dios es luz, el pecado es tinieblas. Dios es bondad, el pecado es maldad. Entonces podríamos decir que el pecado le podemos llamar a la naturaleza contraria a Dios, ¿verdad? Porque la infracción de la ley es pecado. Hay muchas definiciones de pecado. Pero la cosa es que tenemos que entender qué es el pecado, porque el pecado tiene fruto y tiene una naturaleza. Ahora, la ley no. Mire, la ley es bien diferente. La ley es buena, pero la ley mata. Y Pablo dice, bueno, la ley es buena, pero a mí me mató. ¿Por qué? Porque cuando se puso la ley dice, usted merece la paga del pecado y la muerte, usted merece la muerte. ¿Sí? Yo quiero ponerte un ejemplo con una compañía que en El Salvador tiró desechos tóxicos, era una compañía de baterías. Entonces empezaron a fabricar sus baterías y empezaron a desechar lo que salía, ¿verdad? Y no se dieron cuenta que estaban contaminando toda una región con plomo y con sustancias muy malas. Murieron algunas personas, otros quedaron heridos, enfermos más bien. Les pusieron una buena multa y aún hay algunos que andan huyendo de la ley, prófugos de la ley, porque contaminaron. Pero mire qué interesante. Antes no había ley contra la contaminación de los ambientes. Entonces las compañías echaban sus desechos en el lago. Yo me acuerdo que allá en Guatemala el lago de Amatitlán era lindo. Un día llegué y estaba horrible y me dijeron, mataron al lago. Yo decía, wow, ¿cómo puede alguien matar al lago? Y sí, ya apestaba, tenía cosas. Y querían salvar al lago, querían resucitarle. ¿Qué lo había matado? Las compañías que habían echado desechos. Mataron la flora, mataron la fauna. Total, el lago se volvió una podredumbre, ¿verdad? Sin vida. Entonces, usted sabe lo que es tener agua así estancada, ¿verdad? Es terrible. Y yo digo, algo así es el pecado. Antes de que hubiese ley que sancionara y que castigara, hay multas aquí en el país de $3 millones, de 300 millones de dólares por contaminar el ambiente, lagos, ríos, tierras. Entonces, antes de que hubiera ley, yo te pregunto, ¿el pecado causaba daño? ¿Sí? Así fue al principio. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. Porque el pecado siempre causa muerte, causa dolor. Entonces, todos los que pecaron sin saber, esa era la era de la inocencia, ¿verdad? No sabían que sí era pecado, que no. Pecaron y tuvieron consecuencias horribles, ¿verdad? La muerte, la desgracia, el fracaso. Eso trae el pecado. Ahora, cuando vieron los ángeles que la gente pecaba sin saber, estas compañías echaban, pues sí, hacían sus productos y los echaban al lago creyendo que no había ningún problema. Muchos en ignorancia la tiraron. Pero luego vieron que se estaba muriendo el lago. Y entonces se arrepintieron, pero el daño estaba hecho. Había muchas personas que pecaban sin saber que eso era malo. ¿Se acuerdan que Jacob le dieron las dos hermanas como mujeres? ¿Y qué lío le causó? Siempre se estaban peleando y envidiándose. Pero la ley vino para que supiéramos lo que era malo y lo que era bueno. Lo que Dios hace
se llama ley. ¿Cómo Él es? Él es bondadoso. Por ejemplo, Dios es amor y Dios cuida que nadie se dañe. Había una ley en el Antiguo Testamento que decía que si tú hacías un techo y no le ponías baranda y alguien se caía, tú eras culpable. ¿Por qué? Porque el amor cuida. Entonces la ley es simplemente cómo Dios vive, cómo es que Dios se comporta, cuáles son sus acciones y actitudes. Eso es la ley. Por eso dice Pablo, la ley es perfecta, la ley es buena, pero a mí me mató. ¿Por qué? Porque uno la infringe aunque la sepa. Y la buena noticia es que Jesucristo vino para librarnos de la condenación de la ley. Y en la cruz Él clavó todos los decretos que nos eran contrarios. Que si yo mentí, que si yo robé, que cualquier cosa que está, la ley dice, merece la muerte. Jesús dijo, yo moriré. Y Él pagó el precio por todos nuestros pecados. Ahora yo te quiero decir algo y con esto termino. Entonces, ¿podemos seguir pecando? Porque ya estamos perdonados. Dios quitó la condenación por el pecado, pero no le cambió naturaleza al pecado. Entonces somos perdonados, pero para ya no pecar. Por eso Pablo dice, pecaremos para que la gracia crezca. En ninguna manera. Pero ahora sin condenación podemos acercarnos a Dios y podemos pedirle que Él nos cambie y nos transforme. Porque el pecado, la condenación no nos dejaba acercarnos a Dios. Amén. Así que bendito sea nuestro Dios, que quiere estar cerca de nosotros y vivir en nuestro corazón. Pongámonos de pie y vamos a adorar a nuestro Dios. Despierta.